Bienvenidos a esta sesión que hemos llamado la composición de los alimentos. Mi nombre es Adriana Quintero y en esta sesión hablaremos de cómo es la composición de los alimentos y cómo se forman sistemas complejos que tienen mucho que ver con la vida útil de los productos que elaboramos. Empezaremos definiendo o platicando la definición de alimento. Estas definiciones están dadas por la norma oficial mexicana de etiquetado y nos dice que un alimento es cualquier sustancia, ya sea sólida, semisólida, que venga de la naturaleza o que hayamos transformado y que nos dé como consumidores elementos para nuestra nutrición, es decir, productos que contengan nutrimentos. En cuanto a productos preenvasados, sean alimentos o sean bebidas no alcohólicas, son aquellos alimentos que están colocados en un envase, sea cual sea la naturaleza del envase, lejos de la vista del consumidor y que en la cantidad del producto está en donde ya la cantidad del producto que está dentro de ese envase no puede ser alterada a menos de que abramos el envase y que esto sea pues obviamente perceptible. Entonces, en rojo hemos marcado aquí este grupo de productos que son alimentos y bebidas, que son a las cuales nos vamos a referir, dado que al ser productores de alimentos, estamos hablando de productos que estén preenvasados. Decía la definición de alimentos que son fuente de componentes que sirven para la nutrición del organismo. Estos componentes los llamamos nutrimentos. Nutrimentos es cualquier sustancia que puede incluir a las proteínas, a los aminoácidos, a las grasas, a los hidratos de carbono, a todas las vitaminas y a todos los minerales que normalmente consumimos como parte de un alimento o de una bebida y que ya sea que nos proporcionen energía o que sean necesarias para que crezcamos, para que nos desarrollemos normalmente o simplemente para que se mantenga la vida. La condición para que hablemos de que una sustancia es un nutrimento es que cuando no la consumimos se producen cambios químicos o fisiológicos o dicho de otra manera nos lleva a una enfermedad o a una condición de carencia. Ejemplo de esto, pues quizá el más conocido es el de la vitamina C. Sabemos que cuando no hay un consumo de vitamina C durante algunos meses, se produce una enfermedad que se llama escorbuto. Y así tenemos muchos cuadros que son característicos de las deficiencias, ya sean de calcio, de hierro, de cualquiera de las vitaminas o de los nutrimentos. Hablamos de macro y de micronutrimentos de acuerdo a la proporción en la cual se encuentran en la dieta. Los que son macro son los que están en mayor cantidad y están compuestos por los hidratos de carbono, que normalmente llamamos carbohidratos, las grasas y la proteína. Y micronutrimentos son aquellos que necesitamos también, pero en muy pequeña cantidad, como son el calcio, el hierro, todas las vitaminas C, D, A, B, K, etcétera, ¿no? ¿De dónde sacamos estos micronutrimentos? Pues como mencionábamos en la lámina anterior, vienen de los alimentos y de las bebidas que conforman nuestra dieta, es decir, de todo lo que nos comemos o todo lo que bebemos a lo largo del día. Sin embargo, estos macro y micronutrimentos pues tienen que ver más con la naturaleza del organismo del cual provienen estas partes de plantas y de animales, porque si bien nosotros los utilizamos como alimentos, pues hay que tener muy claro que estas partes de plantas y de animales están en la naturaleza con una finalidad muy diferente a la que nosotros les damos como parte de nuestra dieta y como parte de nuestro alimento diario. Están en la naturaleza porque son parte de organismos y llevan a cabo una función determinada. Entonces, en función de lo que van a realizar dentro de este organismo, es que tienen una composición y una forma incluso determinada. Tenemos aquí ejemplos, tenemos ejemplos como el de estas papas que están en el segundo lugar
o de las semillas que están en la parte de arriba de esta imagen, en donde tenemos que el aporte principal de estos productos son los hidratos de carbono o los almidones. ¿Y por qué es alto su contenido de almidones? Pues porque son exactamente organismos o partes de las plantas que representan la fuente de reserva de energía para la planta y para que pueda desarrollarse más adelante. Este es el caso de las semillas. Las semillas van a englobar una reserva de energía para que una nueva planta crezca, en tanto que los tubérculos como las papas pues se guardan en la parte de las raíces o están de los tallos, con la finalidad también de tener la reserva energética para que en caso de que haya condiciones adversas, pues la planta pueda seguir viviendo, obteniendo la energía a partir de estas reservas. Y así cada una de estas partes podemos platicar que su composición y su estructura pues están ligadas básicamente a la función que tienen que llevar a cabo dentro de los organismos. Por ejemplo, en estos cortes de carne que tenemos ahí, sabemos que son altos en proteína y en grasa. ¿Por qué? Porque están conformados exactamente por los músculos y por todas las fibras musculares que a su vez están compuestas por proteína, las vamos a ver un poquito más adelante, y que están recubiertas por tejido conectivo y también por tejido graso. Entonces, esto es lo que le da la característica en cuanto a su composición química o de macronutrimentos, ¿no? No es exactamente porque pues, se haya pensado en que fueran la fuente de proteína para el ser humano, sino que llevan a cabo una función bien definida en los organismos o en los animales y las plantas en las cuales provienen. Entonces, si nos vamos más adentro, más al detalle, la siguiente pregunta sería, bueno, si estos alimentos tienen nutrimentos, ¿dónde es que están esos nutrimentos? Pues depende de qué parte de planta o qué parte de animal estemos hablando, pero aquí podemos ver los esquemas que nos van a servir muchísimo para poder identificar dónde están estos componentes. Tenemos aquí un dibujo que seguramente les hará recordar sus clases de secundaria o tal vez hasta de primaria, ¿no? En donde nos enseñaban pues que las plantas tenían hojas, que tenían flores, que tenían un tallo, que tenían raíz, y bueno, cada una de estas partes lleva a cabo una función dentro de la planta. Estas partes de plantas están constituidas por tejidos, y estos tejidos, pues a lo mejor también les suena por ahí el xilema y el floema, que eran los tejidos para la comunicación o para el transporte de sustancias muy importantes a través del tallo, y esto para que pudieran llegar los nutrimentos desde la raíz hasta las hojas, y que también tenemos un tejido que es el tejido epidérmico, que es el que forma la piel, digamos, la superficie de hasta arriba de las hojas, y que había otro tejido que es el funcional, que es el parénquima. Seguramente se recordarán de esos nombres. Y si nos vamos todavía más a detalle en la descripción de estos tejidos, pues tenemos en la parte de abajo de nuestra lámina una célula de una planta, una célula vegetal. Y entonces aquí vemos diferentes organismos que son los que están incluidos adentro de la célula. Y seguramente les va a llamar la atención esta como bolita morada que tenemos en la parte central, que es el núcleo de la célula, y también esta gran porción que tiene azul. Y esta gran porción azul es contenido de agua, se llaman vacuolas. Y en las vacuolas está el agua, y también están diluidos en esa agua algunos de los nutrimentos que son exactamente solubles en agua, como pueden ser algunas vitaminas, minerales y también algunos pigmentos. Entonces, si nosotros vemos esta célula, nos debe de llamar la atención uno que tiene un alto contenido de agua, o sea, simplemente por el espacio que ocupa, podemos pensar que tiene un alto contenido de agua. Y otra cosa que nos debe de llamar la atención es que tiene una forma muy definida, está muy cuadradita.
Las células vegetales son muy cuadraditas porque tienen esta pared que las limita, que está formada de celulosa. La celulosa es un carbohidrato que es durito y que constituye la fibra que nosotros identificamos fácilmente en las verduras. Si la identificamos tanto por su beneficio cuando la consumimos, como porque también es parte de lo que nos cuesta un poquito más masticar o aprovechar, ¿no? Entonces, dentro de esta célula, si nosotros relacionamos la constitución que tiene en cuanto a los tamaños y todo, lo podemos relacionar con el aporte que nos van a hacer las plantas o las partes de las plantas cuando nosotros no las comamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos comemos una lechuga o cuando nos comemos, por ejemplo, un brócoli o cualquier vegetal? Bueno, en número uno, nos vamos a estar comiendo una gran cantidad de agua. Número 2, vamos a tener celulosa o fibra que nos va a ayudar también a la digestión y que va a ser lo que le dé la estructura a la planta. Y vamos a tener el aporte de vitaminas y de minerales y en mínima cantidad almidón y azúcares. ¿Dónde están el almidón y los azúcares? Pues dentro de esta célula, estos granitos blancos que se ven pueden ser gránulos de almidón, y los azúcares pueden encontrarse en los demás organelos que están ahí dentro de esa célula. Entonces, si vemos esta lista está, digamos que de mayor a menor. Lo que más vamos a tener va a ser contenido de agua, después vamos a tener celulosa y después el aporte importante viene de vitaminas, minerales y finalmente almidones y azúcares. ¿Qué pasa si queremos identificar cuáles son los aportes principales? Bueno, pues esto también está ligado con la parte de la planta. En las flores tendremos agua y tenemos pigmentos. ¿Como cuáles pigmentos? Bueno, puede haber clorofila, bueno, puede haber carotenos, puede haber antocianinas, puede haber muchos tipos de pigmentos. En los frutos tenemos agua, tenemos almidón y tenemos azúcares. ¿Por qué los tenemos en mayor proporción? Bueno, porque el mismo fruto tiene la finalidad de proteger y de dar sustento a las semillas, y las semillas van a ser la nueva planta. Entonces, esos frutos también pueden tener cierta coloración, pero básicamente esa va a ser su finalidad. En el caso de las hojas, pues tenemos agua, un alto contenido de agua, de clorofila y de celulosa. En los tallos exactamente porque su función es dar soporte, vamos a tener fibra, van a ser los tejidos más duros y más fibrosos, y también tenemos agua. En la parte de abajo, donde tenemos raíces, donde podemos tener bulbos o tubérculos, como son la parte de reserva de la planta, lo que vamos a encontrar básicamente va a ser almidón. También hay un contenido importante de agua, pero en el caso, por ejemplo, de la papa, de la cebolla, de los rábanos, pues la composición es bastante diferente a lo que encontramos en las hojas de las plantas. ¿Qué pasa en los tejidos que vienen de tejidos animales, que vienen de partes de animales? Bueno, pues tal vez nos sea más fácil entender esto. Porque pues a final de cuentas nosotros como seres humanos también entramos en esta categoría. Tenemos aquí un ejemplo de un cerdo. Un cerdo tiene diferentes partes y estas partes pues son aprovechadas en su totalidad por el ser humano. Estas partes del cerdo están constituidas por tejidos y tenemos fundamentalmente tres tejidos: el tejido graso, el tejido muscular y el tejido conectivo. Si nos vamos de esta imagen, nos vamos al detalle. Esto que tenemos aquí ejemplificado, que parece un conito, tiene aquí la leyenda de que esto es un músculo. Este músculo, si lo vemos todavía más a detalle, tiene estas fibras que son fibras de actina y miosina, que son dos proteínas, y ahí forman los haces musculares, que son como si fueran muchos popotes juntos que están rodeados
por un tejido que aquí en la imagen se ve como un tejido blanco, que es el tejido conectivo. Cuando nosotros tenemos las fibras musculares y estas fibras se contraen o se relajan, mueven el músculo, y este músculo está pegado al tejido óseo, es decir, a los huesos, y esta contracción y relajación permite que los animales tengamos movimiento. Y no es por ofender, simplemente también nosotros como seres humanos pues pertenecemos a esta división de animales, ¿no? Entonces, en la imagen que tenemos hasta la derecha tenemos ya un desglose de cómo es que están constituidas estas fibras y cómo tienen rodeado tejido conectivo y cómo tienen una membrana y un núcleo y forman la estructura base del músculo, que son las miofibrillas, que si las vemos al microscopio están compuestas por filamentos de actina y de miosina que hacen o que permiten la contracción del músculo, y esto hace que pues se pueda mover el animal, ¿no? Y el hueso que esté pegado a ellos. Si nosotros lo vemos con ojos de composición, pues ¿qué es lo que vamos a encontrar mayoritariamente en un tejido que sea animal? Pues número uno, vamos a encontrar proteínas. También vamos a tener tejido graso, porque sabemos que igual que nosotros, cuando hay un exceso de energía van a acumular grasa. Y también vamos a tener tejido conectivo, pero básicamente vamos a tener un menor contenido de agua si lo comparamos con las verduras, pero una cantidad notable de proteína. Comparamos aquí una célula animal y una célula vegetal. Veíamos en las imágenes previas que aunque comparten muchas de las características a nivel de célula, pues hay diferencias importantes. Quizá la más importante que se relaciona en cuanto a la composición es para la célula vegetal la presencia de estas vacuolas que tienen un alto contenido de agua, y la presencia de la pared celular que nos aporta celulosa y que vemos en el tejido animal, pues no hay, en las células animales no hay paredes celulosas de celulosa, y por tanto pues no tenemos fibra, ¿no? Si comparamos en el caso de la célula animal, vamos a tener menos contenido de agua que los vegetales, pero tenemos muchísima más proteína, muchísima más grasa, y también tenemos vitaminas y minerales, pero de otro tipo. En ya la declaración nutrimental, aquí lo aterrizamos a un ejemplo, tenemos carne al pastor, que es lo que tiene principalmente, pues 26.5 de proteína. Si nos vamos al lado de la célula vegetal, vemos que su aporte de proteína es prácticamente nulo, en tanto que las grasas en el tejido animal están mucho más altas, tienen 34%, y los hidratos de carbono son realmente bajos, en tanto que la composición de la ensalada, por ser mayoritariamente agua, pues tiene un aporte muy bajo de hidratos de carbono. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa entonces con los productos procesados? Bueno, pues así como todos los nutrimentos son útiles para nosotros, para nuestra nutrición, pues también son aprovechables o pueden ser utilizados por los microorganismos para su propia alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos qué pasa con los alimentos cuando son de origen natural. Cuando son procesados pasa básicamente lo mismo, solamente que puede haber cierta variación en el efecto que tienen algunos procesos, como son el calentamiento, la refrigeración, el mezclado, el tostado, etc. Pero básicamente vamos a tener mezclas de ingredientes y de alimentos que vienen todos de la naturaleza, a los cuales sometemos a diferentes procesos, los envasamos y los convertimos en alimentos o en productos preenvasados. En conjunto, esta mezcla que hacemos, por ejemplo, pensemos en un mole que vamos a envasar, bueno, pues tenemos una fase grasa, tenemos semillas, tenemos pan, tenemos chiles, tenemos
muchos ingredientes que conjuntamos, que molemos y que convertimos en un sistema alimentario cuya composición puede variar por efecto de los ingredientes y también de los diferentes procesos. ¿Por qué será importante que cuidemos la composición de nuestro producto? Número uno, porque todos somos consumidores y eventualmente vamos a ser sujetos de la exposición de productos que tengan un perfil nutricional que sea adecuado o que no sea adecuado. Entonces, como productores, obviamente lo que nos conviene y lo que éticamente es más responsable es que evitemos el exceso de azúcar y de grasas saturadas de sodio y podamos contribuir a la salud de la población. También desde el punto de vista de la vida útil, nos conviene tener productos que tengan menos humedad, menos carga microbiana y esto porque a mayor contenido de micronutrientes y macronutrientes, el producto va a ser más perecedero. Y hablaremos en la siguiente sesión de los métodos de conservación. Los métodos de conservación como factores que manipulan los factores que permiten el desarrollo de microorganismos o que al ser aplicados inhiben o matizan el desarrollo microbiano para poder extender la vida útil del producto, a pesar de que tengan una composición alta de humedad o una composición rica de nutrimentos. Espero que esta sesión haya sido clara. Si tienes dudas o quieres una asesoría personalizada, por favor no dudes en contactarnos en atencionclientes@grupoquimico.com.mx. Nos vemos en la siguiente sesión.